Bien, hermanos, quisiera que puedan ir en sus Biblias al Salmo número 37. Hoy tenemos que estudiar este precioso salmo. Es un salmo un poquitín extenso, son 40 versículos. Así que vamos a leerlo, pero mientras voy leyendo voy a hacer ciertos comentarios. ¿Está bien? Primero, para poder darte una idea de qué trata este salmo está respondiendo una pregunta muy interesante. ¿Por qué prosperan los perversos? Hay hombres perversos, ¿sí o no? Hay hombres malvados, hay hombres que hacen cosas deplorables. ¿Y por qué prosperan? Porque ellos tienen una mejor casa que tú o que yo. Porque ellos tienen riquezas, porque ellos tienen palacios, porque ellos tienen tanto poder. Y el salmista no va a ser ajeno a esta pregunta, va a hacerse esta pregunta que tú y yo nos hacemos. Y no solamente eso, sino que este salmo va a responder a esa pregunta de ¿por qué prospera el hombre perverso? ¿Acaso Dios no está en control? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué? Y en muchos casos, Dios no nos debe ninguna explicación. Pero en algunos casos, Dios es tan generoso como un niño que quizá no quiere entender razones, con más amor le trata de explicar. Así que son 40 versículos en los cuales Dios con mucho amor va explicando el por qué prosperan los impíos. Así que leamos, hermanos, Salmos capítulo número 37. Dice la palabra de Dios, Salmo de David. Primera parada, no nos hemos tardado mucho, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice quién es el autor. ¿Quién es el autor? Ahora, ya que vamos a responder a esa pregunta de por qué prosperan los impíos y por qué prosperan los perversos, es importante que sepamos que el que está hablando aquí es Dios usando a David. Y David fue perseguido por Saúl. David tenía el anuncio de que él iba a ser el próximo rey, pero fue perseguido por Saúl. Fue perseguido y vio cómo su reino prosperaba y tenía tierras y tenía ciertas victorias, pero él estaba perseguido de un lugar a otro, vagando, buscando refugio. Terminó en una cueva, luego terminó con los filisteos, luego regresó. Y la pregunta es, ¿por qué prosperan los impíos? Y David es el autor de este salmo. Ahora, este salmo tiene 40 versículos. Están organizados en una forma de acróstico. Alguna vez te hablé, ¿no? Los acrósticos alfabéticos, ¿no? Bueno, pues te tomaré examen. ¿El alfabeto hebreo cuántas letras tiene? 20, está cerca, 22. Y este salmo, al igual que el Salmo 119, está organizado de una manera acróstica, con todo el alfabeto, a excepción de cierta palabra o cierta letra, pero tiene un propósito didáctico. Si tú haces alguna vez un acróstico es porque quieres memorizar algo para tu examen, ya sea tu examen de medicina o sea tu examen de literatura o historia, haces un acróstico para memorizar, ¿verdad? Pues aquí este salmo está presentado de una manera acróstica porque Dios quiere enseñarnos algo y no solamente es una enseñanza. Algunos piensan que este salmo, ya que da mucha sabiduría, caería muy bien en el libro de Proverbios, pero no está en Proverbios. ¿Dónde está? Está en el himnario de los judíos, el libro de los Salmos. O sea que esta parte de sabiduría es cantada. ¿Para qué cantamos? No solamente para motivarnos y para pasar el tiempo. Si te vas a dar cuenta, hay algunas personas aquí que en sus métodos de memorización tienen que hacer una canción. Ya se están mirando algunos que estoy viendo por acá. Ay, sí, mi hermano, cómo cantaba como loco para su examen de matemáticas. A través de esa repetición, a través de cantar, a través del acróstico, este salmo de sabiduría, Dios quiere decirnos, presta atención, memoriza, recuerda, canta esto porque va a ser muy importante para tu vida. Así que ahora leemos el Salmo de David, verso 1 decía, Salmo de David, y comienza con el punto principal. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. ¿Viste? No pierde el tiempo el salmista para decirte de entrada, ¿sabes qué?
No te impacientes cuando veas a estos impíos prosperar. No tengas envidia de ellos. Y de manera muy clara, prácticamente estos dos versículos te están resumiendo todo lo que dice el Salmo. Y te dice, ¿sabes por qué? Porque muy pronto se van a secar. Son como esa hierba verde que se corta, seca y luego sirve solamente para el fuego. Así que, verso 3. Todos los demás versos están reforzando esta idea. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tú. ¿Quién no quiere clamar ese versículo? Tal vez en algún momento estás pasando un momento de dificultad y tratas de memorizarlo. Y amén. Pero está en el contexto de un hombre que está viendo al impío prosperar. ¿Y saben qué va a hacer Dios? Dios no va a cambiar tus circunstancias. Primero Dios quiere cambiar tu corazón. Es por eso que este verso dice así, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu. ¿Qué corazón? No tu corazón envidioso, no tu corazón impaciente. No tu corazón egoísta, sino un corazón que es paciente en Jehová, un corazón que no tiene envidia, un corazón que se deleita en Jehová. Tus deleites determinan tus peticiones. ¿Dónde están los casados? ¿Qué le van a cocinar a su marido cuando llegue el Día del Padre? ¿Cuál es su plato favorito? Ya sabes, ¿no? ¿Cómo se llama? Locro carretero. Tus delicias, tus deleites determinan tus peticiones. Y aquí dice que Él te concederá las peticiones de tú. Pero ahí atrás decía, deleítate a sí mismo en Jehová. Si tú deleites Jehová, tus peticiones van a estar basadas en Él. No en lo que Él da, sino en quién es Él. Dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. De nuevo, guarda silencio, espera, confía. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar David, hermanos, mientras era perseguido por Saúl antes de que Dios lo coloque en el trono? ¿Cuánto tiempo va a tomar tu carrera, querido hermano? ¿4 años? 5 años, pero 4 si eres muy brillante, o 5 mejor. Especialidad, ¿cuánto toma? ¿Saben, hermanos? David estuvo perseguido, según algunos teólogos, entre 8 a 10 años. Eso es licenciatura, maestría y doctorado en persecución. Espera en Jehová. Y estamos en una cultura que no queremos esperar. Todo es instantáneo, sopa instantánea, épocas instantáneas. Y todas esas cosas que son instantáneamente cancerígenas, ¿no? Cáncer instantáneo. ¿Qué nos dice Dios? Espera, espera. 10 años David siendo perseguido. Abraham, ¿cuántos años esperó antes de que se cumpla la promesa del hijo prometido? Querida hija, 25 años. ¿Te imaginas? 25 años. Es una gran promesa. Pero paciencia. Dice la palabra de Dios, verso 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Viste? Una vez más te vuelve a apuntar. Su final es pronto. Observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y aquí ya te está diciendo el salmista, Dios te está diciendo, ¿por qué fue prosperado este impío? Porque pronto será cortado, pronto será secado, ya llega su día. ¿Sabes qué te está diciendo? Te está diciendo que para una fogata grande necesitas harto pasto seco. Para que ese día sea un día de gran tragedia, este hombre impío ha tenido que ser elevado a un lugar tan alto para que su caída sea más trágica. Es por eso que Dios levantaba a hombres, les ponía en lugar de poder, ostentando lujos, y luego los dejaba como vagabundos, miserables. ¿Por qué?
Dios los puso para humillarlos. Si alguna vez te preguntas, ¿y por qué prospera? Dios los está prosperando para que su tragedia sea peor. ¿Recuerdas la ilustración del pastor? ¿Qué es lo que quiero comprar y mi esposa se escandalizó? Quiero cocinar un puerquito. Y llega a mi casa y mi perro lo ve y ve al puerco que recibe la mejor comida. Lo mejor de lo mejor. Mi perro lame agua, el puerquito leche de almendras. Y el puerquito le mira al perro y le dice, mira, a mí me tratan mejor. Y el perro no puede hablar, pero dice moviendo la cola, no sabes lo que te espera. Ya se acerca el cumpleaños del pastor. Y eso es lo que Dios te está diciendo aquí. Ya llegará su día, se va a secar, yo lo cortaré, será destruido. No tiene sentido la palabra destrucción para algo que ya está destruido. Destruye algo que está glorioso en su orgullo y lo destruye. Y dice la palabra de Dios, verso 14, los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Ahí te está mostrando que tienen poder para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Viste? ¿Por qué ellos tienen el poder y la espada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios va a usar ese poder para atravesarlos a ellos mismos. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y recuerda esto, hermano, ¿qué es mejor? Y ahí te dice, lo poco del justo es mejor que lo mucho de los impíos. No te dejes convencer con ellos o con el mundo, con la carne o con el diablo. La perspectiva de Dios es la que realmente vale. Verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. En los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán. Los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. Para aquellos que son parrilleros expertos se van a dar cuenta que cuando tu carne está con mucha grasita y jugosa y rica y deliciosa, si un poco de esas gotas de grasa caen a la brasa, ¿qué sucede? Se enciende fuego. Y ahí nos está explicando. Ellos están siendo engordados para eso, para que ardan mejor. Hermanos, no debemos tener envidia de ellos. No debemos impacientarnos al verlos a ellos. Ese es su triste final. Nosotros deberíamos tener un corazón de lamento, tristeza, predicarles el evangelio para que ellos puedan arrepentirse, porque todos ellos son un reflejo de lo que antes éramos nosotros sin Cristo, perdidos, miserables y simplemente paja para el infierno y podamos arder eternamente. Pero ¿quién nos rescató de allí? Cristo. Ahora tenemos que ir y predicarles. Dice la palabra de Dios, verso 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, los malditos de él serán destruidos. ¿Viste que todo tiene un propósito? Y hay un propósito eterno, obviamente, para nosotros, en esos cielos y esa tierra nueva, donde nosotros vamos a estar reinando con Cristo para siempre. Verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Está hablando obviamente del justo, del creyente. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Sigue hablando de las bendiciones del justo. ¿Sufre? Claro que sufre, pero Dios lo cuida. Verso 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Ahí el contraste. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Sigue dándonos las descripciones de este justo que obviamente abunda en la palabra de Dios, ya que su deleite es Jehová. ¿Dónde hallamos a Jehová? ¿Dónde hallamos a Dios? En su palabra. Su palabra nos dice, su palabra nos revela quién es Él, cómo es Él.
Dice la palabra de Dios entonces, sigamos. Verso 32, acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Ahora, pregunta para ustedes. Cuando alguien te dice espera, ¿qué es lo que te imaginas? No me digas una pera, por favor, no vengas con el juego de espera, ¿no? Es alguien que está sentado, pastor, ahí esperando. Muy bien. ¿Esa su espera es inactiva o activa? Depende, pastor. Porque si alguien me dice, no, la espera es inactiva. Cuando vemos una mujer embarazada que está en espera de un bebé, le digo, no está haciendo nada. No, su cuerpo está trabajando. Hay una actividad en medio de esa espera. Nosotros estamos viendo aquí a alguien que se le va a llamar a que espere en Jehová, pero mire, espera en Jehová y guarda su camino. No es una espera pasiva. Tú estás esperando activamente guardando la palabra de Dios. Y continuamos, verso 35. Yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué, no fue hallado. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. ¿Sabes que el mundo se muere, hermanos, por escuchar del futuro? Hay brujos, brujas, hechiceros, gente que te estafa, pero la gente quiere saber el futuro. Tristemente, para ellos están yendo a un camino que es mentira. El único que sabe todo lo que va a suceder, porque determina todo lo que va a suceder, es Dios. Y te comento que aquí ya te está diciendo eso. La manera en la cual nos anima a que esperemos en Él y no andemos en envidia, es que nos dice cómo va a terminar todo. Mira, considera al íntegro, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas a esos transgresores que están prosperando, hermanos, dice, serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Verso 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Bien, hermanos, hemos tenido la lectura del Salmo número 37 y esa era la introducción. Pero vamos a ir muy rápido, hermanos, para terminar el tema. Ya que hemos visto un poco de este salmo de sabiduría nos está buscando instruir para que seamos santificados. Hemos hablado esto alguna vez. Toda persona que ha creído en Cristo Jesús ha recibido el Espíritu Santo. Ahora su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuál es el ministerio del Espíritu Santo, hermanos? ¿Para qué está en el creyente? ¿Para hacernos caer en el suelo y ladrar como perros? ¿Para botar espuma? ¿Para la risa santa? ¿Para qué está el Espíritu Santo? Tiene un principal objetivo. Primero la regeneración y después la santificación en el creyente. ¿Qué significa esta santificación? Que esa naturaleza heredada de Adán, esa naturaleza caída, todo aquello pecaminoso en nosotros, tenemos que hacerlo morir. Y esta nueva naturaleza que tenemos espiritual como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, hijos adoptivos, ¿no? Tenemos que nutrir y hacer crecer. Así que ese es el proceso de santificación. Hacer morir lo terrenal, ¿y qué? Y vivificarlo, lo espiritual. Así que vamos a ver en base a esos dos puntos qué nos dice el Salmo. Mortificar. Tenemos que mortificar primero la envidia en nosotros. Ahora sé honesto. No me respondas, no levantes la mano y por favor no apuntes a nadie. ¿Te consideras alguien con envidia? Y sabes, todos nosotros deberíamos levantar la mano, ya que tenemos esa naturaleza caída. Es más,
Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, vayan rápidamente a Éxodo capítulo número 20 para que puedan verlo. Éxodo capítulo número 20. Si lo tienen, digan amén, por favor. Y dice la palabra de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a ver simplemente algunos de los 10 mandamientos. Desde el verso número 12, que está hablando ya la segunda parte, que es hacia el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Dónde están los padres que digan amén? Amén. Que nuestros hijos nos puedan honrar. Su deber. Es algo que deben hacer. Verso 13. No matarás. Verso 14, no cometerás adulterio. Verso 15, no hurtarás. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y mira bien ahora cómo tiene este vínculo con la envidia. Este verso 17, el último mandato. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, ahí te está diciendo puntos suspensivos, ni su casa, ni su polera, ni su vestido, ni su maquillaje, ni sus pestañas, ni su cabello, estamos en serios conflictos allí. Nada, ni su auto, ni su iPad, ni su televisión, no codiciarás con esa envidia. Y lo curioso, hermanos, ¿saben qué es? Que este último mandato tiene una conexión con todos. Ya que nosotros hemos visto claramente cuando David pecó, ese hombre conforme al corazón de Dios, que estaba paseando por su balcón, vio una mujer que no era su mujer y codició algo que no era suyo. Aquí está, codició algo que no era suyo. ¿Qué hizo? Tuvo que, luego por esa codicia cayó en adulterio. No solamente cayó en adulterio, sino que mató al esposo. No solamente lo mató, usó cartas, usó engaño, dio falso testimonio, encubrió la verdad. Y tú vas viendo, bueno, y si hablamos de hurto, robó a su esposa. Todo empezó con esa codicia. Por si acaso en algún momento se te ocurre decir, pero pastor, yo no soy envidioso, hermanos, David estaba con esa codicia. Y no solamente eso, aquí nos está diciendo del Salmo de David muy claramente, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Rápidamente ve al Salmo 73, por favor, hermano, ya que no tenemos mucho tiempo. Salmo 73, y hermano, mira cómo es esta honestidad, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 73. Verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, un hombre inspirado por Dios, un gran compositor de salmos, Asaf, está aquí delante de nosotros dándonos testimonio. Yo, hermanos, tuve envidia, y no solamente cualquier envidia, tuve envidia de los impíos. O sea, si la envidia ya es un pecado grave, tener envidia de los impíos es peor. Y aquí tienes al salmista Asaf diciéndote eso. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos eso en nuestra naturaleza pecaminosa. Y el primer paso es reconocerlo, porque si tú no reconoces el problema, no podrás obtener esa solución. Todos nosotros somos así. Somos hijos de Adán. En la Biblia tenemos varios ejemplos de este tipo de envidia. Un día estaba Salomón, ya con la sabiduría que Dios le había dado, y vinieron dos mujeres rameras delante de él. Y le presentaron un caso que tú ya conoces, ¿verdad? Una le dijo, oh rey Salomón, señor mío, las dos estábamos embarazadas y las dos tuvimos nuestros bebés y en la noche las dos nos dormimos
y ella se acostó sobre su hijo y lo mató de dormida. Y cuando yo me levanté para darle pecho, ¿no?, ella había cambiado a los bebés, me había dado al muerto y ella se quedó con el vivo. Así que las dos estaban en ese dilema, le decían, el que está vivo es mío, y la otra, no, el que está vivo es mío. Y Salomón dijo, ¿ahora qué hago? ¿Quién dice la verdad? Traigan una espada, partan al bebé en dos y a cada una denle un pedazo. En ese momento una clamó y dijo, no, Señor, que se lo lleve ella, pero no lo mates. Y la otra dijo, que lo partan. A cada uno un pedazo, no hay problema. En ese momento Salomón supo quién era la madre. ¿Pero viste la envidia? La envidia no solamente quiere tener lo ajeno, se alegra cuando tú pierdes aquello que tenías. Y así hay casos tan graves. Esa envidia llegó a llevar a esta mujer a mentir y a estar dispuesta a matar a un bebé en dos. Si tú piensas que el pecado de la envidia no es serio, hermano, tú estás en serios problemas. Hay muchos casos así que se muestran en la palabra de Dios. También el caso de Caín, ¿verdad? Que obviamente ve que la ofrenda de su hermano es aceptada, la de él no, está triste, luego airado y luego lo mata. Volvemos a ver ese patrón. Si tú sabes un poco de la historia de Israel, había una mujer perversa. ¿Cómo se llamaba esa mujer perversa que los perros se la comieron y defecaron su cuerpo? ¿Perdón? Jezabel. Ahora, ese nombre yo no he visto ninguna chica. Jezabel es un nombre horrible. Ella estaba casada con un hombre, con el rey Acab. Este también era un rey perverso. Y un día el rey Acab estaba paseando cerca de su palacio y vio la viña de Nabot, así se llama la historia. Y esta viña de Nabot, él quería comprarla, él quería para él, así que habló con Nabot y le dijo, quiero que me des tu viña. Y Nabot le dijo, no te la voy a dar a ti. Sabía que era un hombre perverso Acab, así que le dijo, no te la voy a dar. Y ¿sabes qué dice el texto en Primera de Reyes? Que Acab, en ese momento que escuchó la negativa y que no iba a poder tener esa viña, dice que se fue triste. Y no comió, y estaba airado. Y vino su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué no puedes dormir ni comes? Y le contó lo que Nabot le había negado. Jezabel en ese momento mandó cartas y dijo, acusen a Nabot de que blasfemó el nombre de Jehová, pongan testigos falsos, ejecútenlo, y luego me voy a adueñar de su viña. Y el pueblo obedeció a la reina, pusieron testigos falsos, mintieron, lo apedrearon, lo mataron. Y luego Jezabel vino con las buenas noticias a Acab y le dijo, ahora puedes tener la viña de Nabot. Envidia, tristeza, ira, asesinato, mentira. Todo esto procede, hermanos, de un corazón con envidia. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. No digas que no la tienes, no digas que es algo ligero, por favor. Y ese patrón que te he mostrado se repite en varios pasajes y en varias historias de la Biblia. Hace un tiempo atrás estábamos recordando la vida de José, que estuvo en Egipto mucho tiempo, ¿verdad? ¿Y por qué lo vendieron sus hermanos? ¿Por qué? Por envidia. Y dice el texto que ellos tenían envidia de José. ¿Y qué hicieron con esa envidia? Quisieron matarlo, pero lo vendieron. ¿Dieron falso testimonio, sí o no? ¿A quién? A su padre. Mancharon su ropa de varios colores con sangre de animales. No solamente eso, dime, ¿tú crees que esos hijos que mintieron a su padre y le causaron dolor, que murió su hijo, honraron a su padre? Por eso te digo que ese tema de la envidia es algo que afecta de gran manera, así que tenemos que mortificar eso. Por eso el texto dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué debo hacer? Confesar, clamar a Dios para que el Señor tenga misericordia de ti. Y ahorita vamos a hablar aspectos positivos para mortificar. También habla de la impaciencia. No te impacientes a causa de los malignos. Tenemos que mortificar esa impaciencia. Y como te dije, estamos en una cultura de que todo lo queremos de manera instantánea, ¿verdad? Pero Dios se toma su tiempo. Examen de nuevo. ¿Cuánto tiempo estuvo David esperando antes de ser rey? ¿Y fue perseguido? 8 a 10 años.
¿Cuánto tiempo esperó Abraham hasta que llegue la promesa, el hijo de la promesa? 25 años. Muy bien. Aparte de eso, podemos ver el caso de José. José, ¿cuánto tiempo estuvo en Egipto antes de que sus hermanos vengan y se postren ante él? Ya sería una doble maestría, 20 años antes de que sus hermanos vengan y tengan el reencuentro. Jesucristo, ¿cuántos años tuvo que esperar para empezar su ministerio siendo el Hijo de Dios? 30 años, esperando, hasta que llegó el año número 30. Algunos dicen, ¿pero por qué, pastor, el año número 30? Hay una posibilidad que la referencia sea que los sacerdotes empezaban su ministerio a los 30 años. Eso pasó con Ezequiel. Ezequiel a sus 30 años empezó su ministerio. Pero hay ese patrón de espera. Espera. No te impacientes. Ya te dije esto y te lo vuelvo a repetir. Saulo, el que iba a ser Pablo el apóstol, en el momento que recibió la visión en el camino a Damasco de que iba a ser apóstol a los gentiles, ¿cuánto tiempo pasó hasta que él fue realmente encomendado como misionero en la iglesia de Antioquía? Siguen los teólogos en debate. 7, 9, 14 años. No fue un año después, no fueron 6 meses después, no fue 3 meses y si no me cambio de iglesia. El tiempo que requería el Señor hasta que la iglesia impuso sus manos y lo encomendó. Mucho cuidado con el tema de la impaciencia y el llamado que Dios nos da es a que nosotros seamos pacientes y esperemos en Dios. Pero ya te dije, esa paciencia en Jehová no significa inactividad. Vamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo número 12, por favor. Hebreos capítulo número 12. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te diste cuenta? No es una paciencia estática, dormida. Dice, corramos la carrera. ¿Cómo? Con paciencia. Hay una carrera, hay muchas cosas para estar activos. Cuando dice que no te impacientes, está haciendo referencia a que cuando uno tiene la envidia y tiene esa impaciencia, quiere actuar desesperadamente. Y ese actuar desesperadamente, por lo general, es carnal. Como el de Saúl, que no sabía, no viene Samuel, ¿qué hago? Bueno, pues sacrificaré yo al cordero. Usurparé la función de sacerdote. Y por eso recibió juicio. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren casarse? No levanten su mano, yo sé que todos van a levantar. ¿No vas a sentir acaso algún momento impaciencia o envidia? Ver cómo tu amigo o amiga que no es cristiano está ahí con 1, 2, 3, 4, 5 novios y te anda mostrando las fotos, presumiendo las fotos y por aquí y por allá y te dice, mira esto, mira aquello, acompáñame al cine, sé por favor mi violinista. Y tú tienes que esperar en Dios. No inactivo, sirviendo en la iglesia, siendo un cristiano normal, evangelizando, discipulando, usando tus dones, esperando en Él. El tiempo que Él diga hasta que ponga tu ayuda idónea. Pero hermanos, la impaciencia, la desesperación te va a guiar a tomar decisiones carnales. Y por eso el texto dice eso, ¿no? No te impacientes a causa de los malignos. Tenemos que quitar esa impaciencia. Hebreos capítulo 6 también nos va a hablar de eso. Vamos rápidamente, Hebreos capítulo 6. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 6, el verso 11. Para que veas que esta paciencia es activa, ¿no?
Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, por si acaso solicitud es diligencia, ¿no? Esta misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, y escucha bien, y ¿qué dice? Paciencia, heredarán las promesas. ¿Quiénes heredarán las promesas? Aquellos que están por la fe y la paciencia. Pero parecería que no. Dios quiere ser muy claro con nosotros. Esta palabra paciencia en griego es la palabra macrotumia o macrotimía, como quieras pronunciarlo. Pero ¿sabes qué quiere decir esa palabra? A ver, repitan conmigo, macrotimía. Macrotimía. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Tengo yo un amigo que era muy expresivo y amoroso. Y cuando él decía alguna expresión de afecto entre hermanos, usaba esa palabra. Decía, yo te mega recontra archimacro extrañé. Y a mí me llamaba la atención. Era muy amoroso, pero quería expresar lo que él sentía. Te ultra archi recontra macro extrañado. Ahí está la palabra. Macro. Es algo grande. Macrotimía es un sufrir largo y grande. Un gran sufrir. Esa es esa paciencia. Vas a tener que soportar. Te repito, paciencia es que vas a tener que soportar. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Dios es el que te va a dar esa fuerza porque no está en ti. Tú quieres desesperarte, tú quieres ir corriendo tras el camino de los perversos en tu naturaleza pecaminosa, pero por el poder de Cristo y el Espíritu Santo, tú vas a poder soportar, macro soportar ese dolor. Es más, la palabra paciencia se utiliza para los que están estudiando medicina o los que ya han estudiado. Doctor, le está esperando ahí afuera su paciente, el que sufre largamente y está esperando. Eso es. Avancemos, hermanos. Así que hay que mortificar la envidia, hay que mortificar esa impaciencia. ¿Qué debemos vivificar? Número 1, debemos vivificar la humildad. Humildad es tener un concepto correcto, adecuado, real de ti mismo, no un más alto concepto. Por eso cuando te pregunté, ¿cuántos de ustedes se consideran envidiosos? Por naturaleza caída, hijo de Adán, presente, pastor. Me dicen que tienen una tele, yo ya la quiero, tengo que ir, Señor, ayúdame. Ayúdame a que yo les regale el protector, les regale pilas, ayúdame a que yo les regale el DVD. Porque tengo un corazón con envidia que tiene que ser mortificado. Ya sean las mujeres, ya sean los niños, envidia, comparación, mucho cuidado. Pero lo primero que tenemos que vivificar es humildad. ¿Por qué? ¿Qué vemos en el texto? En el texto vemos la humildad de reconocer quién es. Por eso David va a estar diciendo esto. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque sabe la lucha que vamos a tener. Como el Salmo 73 que te leí. Asaf pudo reconocer, yo tuve envidia de los impíos. Eso es humildad, hermanos. No creernos superiores a lo que realmente somos, sino humildes. Reconocer lo bajo que somos. Ese es el primer paso. En el momento que tú reconoces que eres débil, eres prospecto para que Dios te pueda fortalecer. Pero si tú te consideras fuerte, Dios te deja en tu falsa fortaleza para que caigas. Así que primero es reconocer, sí, Señor, ten misericordia de mí. Así como Asaf, yo también tengo envidia. Ayúdame. Humildad. Reconoce, hermano, esto para que Dios te pueda fortalecer. Segundo, habla de confianza. Si vemos el verso número 3, dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El verso número 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Y por si acaso no voy a ir por todos los versos, si no va a tardar mucho el mensaje. Verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino, él te exaltará para heredar la tierra. ¿Ves? Una vez más, espera. Y al final, el verso número 40,
dice el texto. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él, ¿qué dice? En él esperaron. Hermanos, Dios te está dando ya de manera muy clara las explicaciones. Tú deberías confiar en Dios porque es simplemente Dios que te dice. Pero Dios está siendo tan generoso que para que te fortalezca en esa confianza, Dios ya te dice el final de los impíos. Dios te dice el contraste, el final de los justos, el final de los impíos. Ahora te toca confiar. ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que nosotros podemos ser altamente instruidos y ser hipócritas. Podemos recibir gran información y no vivir nada de toda esa información. En sí, el pueblo de Dios fue castigado, Israel, y fueron llevados a cautiverio, porque el colmo, ¿sabes cuál era? No solamente el colmo era de que ellos sacrificaban a ídolos y metían ídolos dentro del templo. El colmo de todo es que todavía tenían la sinvergüenzura y la cara de ir delante del profeta y decirle: oh profeta, queremos consultar a Jehová. ¿Y sabes qué dice el profeta o qué le dice Dios al profeta? No les voy a responder. Porque están en idolatría, sacrifican a ídolos, ultrajan mi nombre, blasfeman mi nombre, y ahora quieren mi consejo. ¿Cuántas veces les doy mi consejo y no hacen caso? Y es por eso, hermanos, que dice confía. Estamos hablando de una información que pasa de tu mente a tu corazón y a la acción. No solamente dices sí, sí y te vas sin hacer. Es un poner en acción. Confía en Jehová. Haz, espera. En algunos casos, seguir el camino de esos perversos, no vayas. No tomes ese camino fácil. La triste realidad, hermanos, como te dije, es que hay muchos que quieren escuchar lo que Dios dice solamente para no obedecerle. Confía. Confía. Tenemos que crecer en esa confianza y finalmente, hermanos, en el deleite. Verso número 4 decía el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si vemos, hermanos, a medida que pasas el tiempo con Dios, Dios te va a ayudar y te va a fortalecer, pero Él tiene que ser tu delicia. Tienes que buscarlo a Él en oración, en lectura. ¿Dónde está la presencia de Jehová? Como hemos dicho, en su palabra, en la oración y en la comunión de los santos. Todos esos son medios de gracia a través de los cuales Dios se muestra quién es Él a ti y te ministra. Participar del bautismo, la Santa Cena, pero que Él es tu deleite, que no sea alguna carga pesada, sino que sea tu deleite. Eso es lo que está buscando, eso es lo que tú y yo tenemos que vivificar, pasar tiempo con Dios. ¿Qué dice el verso 16 y el verso número 17? Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y eso es lo que va a diferenciar, hermano, a un justo, que su deleite es Dios. Y pueden quitarle muchas cosas, pero su genuino deleite, ¿qué es? Es Dios. Es algo muy extraño, hermanos, cómo funciona esto, pero aquella persona que genuinamente se deleita en Dios, se convierte, voy a ponerlo analógicamente, esto alegóricamente, en una máquina de glorificar a Dios. Todo es para glorificar a Dios. Todo. ¿Pierdes algo? Para glorificar a Dios. ¿Estás enfermo? A través de tu enfermedad. Como ese varón que te conté que era borracho y explotaron sus dos piernas y un brazo, y con un solo brazo predicaba el evangelio. Todo eso ahora es una herramienta de predicar el evangelio. El apóstol Pablo, que es llevado a la cárcel, prisionero, ¿qué hace? Se desalienta, se siente triste, se siente miserable. Claro, hay dificultades, pero ¿qué hace Pablo ahí? Predica el evangelio. Soldados se convierten, autoridades se convierten. Ahora tiene juicios públicos donde él expone el evangelio y toda esa prisión es usada para predicar el evangelio y es una máquina de glorificar a Dios en todo momento.
y es lo apropiado. ¿Saben por qué? Porque Calvino alguna vez mencionó eso. El corazón del hombre, el corazón caído, hermanos, es una fábrica de ídolos. Todo lo puede volver un ídolo. Todo. ¿Te dan dinero? Ok, tu ídolo es el dinero después, si es que te dejas llevar por el amor al dinero. Te dan hijos, se pueden volver tu ídolo. Antes de amar a tu esposo o a tu esposa, amas más a tus hijos. Te repito, no está mal amar a los hijos, pero el orden correcto es primero a tu esposo. Él va a estar contigo hasta la muerte. Discúlpame decirte esto, hermana. Tus hijos te van a dejar. Y con una sonrisa, que es lo peor. Chao, mamá, me estoy casando. Tu marido se va a quedar contigo hasta la muerte. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque tu deleite tiene que ser Jehová. Si no lo es, tu ídolo va a ser tus hijos. O tu ídolo puede ser tu marido o tu esposa si no pones a Dios primero. O tu ídolo puede ser un pastor que tal vez lo pones tan en alto que nadie le puede cuestionar. No, hermanos, no debe ser así. Somos fábrica de ídolos en nuestra naturaleza pecaminosa. Cualquier cosa la tornamos en idolatría y para mal. Dios nos bendice mucho para pecado. Dios nos quita todo y nos deja en una cama de enfermedad para murmurar, quejarse y otra vez caer en idolatría. Pero aquella persona que es regenerada, que su deleite está en Dios, puede glorificar a Dios en todas circunstancias, buenas, malas, difíciles, en pérdida, en ganancia, porque su deleite es Jehová, es Dios. Y por más de que Dios lo haya prosperado y tenga una mansión grande con una piscina y lo vean feliz, le digo, oye, que te ve muy feliz. Sí, pero te cuento que todo esto no me hace tan feliz como Dios. Mi verdadera felicidad está en Dios. Y puede glorificar a Dios, hermanos. Así que aquí lo que está buscando el salmista es que tú puedas hallar tu deleite genuinamente en Dios. Hay un libro, hermanos, escrito por Dick King Smith. ¿Han escuchado de ese autor? ¿No? Por si acaso no es un autor que podemos decir reformado, ¿ok? En sí, él ha escrito muchos libros para niños. Yo pensé que algunos niños iban a reconocer ese nombre, Dick King Smith. Es el que escribió el libro en el cual se basaron para hacer la película Babe, el puerquito valiente. Y sí, tuve que averiguar hasta el libro base, hasta la fuente primaria. ¿Realmente pasó lo que yo vi en la película? Que este puerquito estaba feliz porque se acercaba Navidad y no sabía que querían cocinar puerco para esa noche. Y en su inocencia e ingenuidad estaba cantando canciones de Navidad, preparándose, cuando no sabían que era el día de su ejecución. Y sí, realmente en el libro está todo eso. Hermanos, volviendo una vez más al punto. Dios permite y Dios planifica y Dios decreta la bendición y abundancia y prosperidad de los impíos para destruirlos. Dice la palabra de Dios a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra. Dios lo levantó para humillarlo. Dios lo levantó para que todos vean la gloria de Faraón y vean cómo lo llevó a la desgracia, a la miseria, a la vergüenza y a la muerte. Dios está en control. Y nuestro trabajo, hermanos, es confiar en Él, esperar en Él y predicar el Evangelio. Amén. Pongámonos en pie, oremos.